Antes que nada, déjeme agradecer, aunque ya lo hice, a Becky por su ayuda y su colaboración en estos días pasados. Desde luego, ella me estaba mencionando que había hecho una breve introducción de la carta a los hebreos con el propósito de enfocarlo un poco en términos de el sacerdocio de Cristo. Vamos a trabajar con él, con el tema, pero me gustaría tener por lo menos a manera de una sinopsis de la carta, y de esa manera pues poquito a poco nos vayamos adentrando entonces a algunos pasajes bíblicos de esa carta que a mí me parece que son necesarios y que son muy pertinentes a la hora de mirar la carta a los hebreos. Bueno, si uno da una mirada a la carta a los hebreos, no sé cuántos la han leído aquí. ¿Hay alguien que la haya leído completa? Bien, algunos la han leído completa, otros bastante, otros tal vez nunca la hayan leído, otros sé que la han estudiado a profundidad. Pero si miramos la carta a los hebreos, vamos a descubrir a un autor, de momento, sin pensar en nombre, ¿no? Un autor cuya concepción de fe con respecto a Dios, con respecto a la persona de Dios, para el autor de la carta a los hebreos, Dios es un Dios que ha abierto una puerta para que todos los humanos, toda la humanidad pueda acceder a su presencia viva. Y desde luego, dentro de la carta uno mira esa intención del autor. Ahora, para llegar a la presencia de Dios, según este autor, hay una sola puerta y hay un solo vehículo. En la carta a los hebreos, Jesucristo es, según el autor, el único que nos puede introducir a la presencia de Dios. Y desde luego, él va a escribir su carta a una comunidad cansada, a una comunidad agobiada, a una comunidad tambaleante, a una comunidad de cristianos indecisos, pero les va a hacer saber que si rechazan a la persona de Jesucristo, pues básicamente se quedan sin alternativas para poder tener una experiencia de relación con el Eterno. Porque para el autor de esta carta, el único que nos puede introducir a la presencia de Dios es Jesucristo. Y este discurso, desde luego, no es un discurso personal y aislado del autor de la carta a los hebreos. El mismo Jesús, en un momento dado, planteó y dijo que Él era el camino, que Él era la verdad, que Él era la vida, y que nadie podía ver al Padre si no era a través de Él. De hecho, la tesis de Pablo con respecto a Jesucristo en su carta a los Colosenses es que Jesucristo es consustancial con el Padre, es de la misma sustancia. Ahora, si uno mira esta carta y por lo menos ve Hebreos capítulo 10, Hebreos 10, verso 19 al 23, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si uno mira estos versículos, si vamos primero al 19, ¿verdad? Y luego los vamos mirando uno a uno. Si volvemos de nuevo al 19, fíjese que el autor de esta carta está utilizando un lenguaje que tal vez para algunos de nosotros se convierte hasta incomprensible. ¿Qué es eso de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿no? Pues se convierte en un lenguaje incomprensible. Pero aparentemente a la gente a quien él escribe esta carta tienen un conocimiento claro de lo que implica eso de entrar al lugar santísimo. Ahora, entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo puede convertirse en una herejía para un judío. Puede convertirse en una mala expresión para un judío. Pero para los cristianos a los que él le está enviando la carta, desde luego lo que él está haciendo es una reinterpretación de la teología judía, para que a base de esa reinterpretación los destinatarios de esta carta puedan entender que Jesucristo es el vehículo que le ha dado derecho a todos los cristianos. Y fíjense por qué digo que para un judío resultaría una herejía. Había una fiesta en Israel, o había una celebración religiosa en Israel llamado el Día de la Expiación. Ese Día de la Expiación era el día en que el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ese era el día más difícil de la vida religiosa de Israel. Porque en ese día, cuando el sacerdote entraba, dependiendo, según ellos, ¿verdad? Dependiendo del estado anímico de Dios, primero, con respecto a la ofrenda y con respecto a la función del sacerdote, era que se garantizaba que el sacerdote saliera con vida, porque de lo contrario era liquidado. Ahora, solamente podía entrar al lugar santísimo ¿quién? El sacerdote, el sumo sacerdote, nadie más. De hecho, lo amarraban y le ponían campanas, porque si no se oían las campanas se murió. Pero nadie podía entrar al lugar santísimo para sacarlo. Por lo tanto, lo que hacían era ¿qué cosa? Lo alaban. Ahora, lo interesante aquí es que él está diciendo: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el ¿qué? En el lugar santísimo. Ahora, ¿quién es el que redimió el derecho de esa libertad? Ahí está. Jesucristo, mediante el derramamiento de su sangre. Esa es la tesis del autor. Esa es la tesis del autor. Jesucristo es el único vehículo que puede conducir a la humanidad a una relación de presencia viva
con el Dios del cielo. Ahora, cuando uno empieza a mirar estos versos, ¿verdad? Y mira el verso 20, yo creo que este capítulo 10 es como el extracto del libro, es como el resumen. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Obviamente, había un velo que dividía, ¿qué cosa? El lugar santísimo del lugar santo, que si mal no recuerdo se llamaba Shekinah. ¿Ah? Entonces, ahora Él está reinterpretando para los cristianos destinatarios de la carta. Y Él dice, señores, esto es un camino nuevo. Y si es un camino nuevo, está descartando el camino, ¿qué? El camino viejo. ¿Y cuál era el camino viejo? El camino viejo es el sacrificio, obviamente, que hacía acepta mediante esa ofrenda el que el sacerdote, el sumo sacerdote, pudiera entrar al lugar santísimo. Pero ahora dice que en lugar del sumo sacerdote pasar la Shekinah, ahora los cristianos pasan al lugar santísimo a través de ¿qué cosa? A través del sacrificio de Jesucristo. Cuando uno empieza a mirar, ¿no? Uno dice, óyeme, estos versículos es como la médula, es la sinopsis de todo el capítulo. Ahora, si mira uno el verso 21, dice, en el verso 21, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Es decir, reconoce que todo este camino nuevo y vivo es el resultado de una gesta, es el resultado de un interventor. Y ese interventor, él le da ¿qué? Le otorga un título. Él es el sumo sacerdote. Ahora, ¿dónde ubica a este sumo sacerdote? Porque el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo dentro de la experiencia religiosa de Israel, salía de allí para irse ¿a dónde? Para irse a su casa. Pero este está sobre la casa de Dios. Nota bien el sentido de distinción que le da el autor de la carta a los hebreos a este sumo sacerdote. Y en el verso 22, mira ahora lo que plantea. Es una invitación a su audiencia. Es una invitación a sus lectores. Número uno, tienen que acercarse con corazón sincero. Porque aparentemente, dentro de la radiografía que él les ha hecho, ha descubierto que esta es una comunidad que ha perdido integridad. Y en el contexto más puro de la palabra santidad, de la definición más pura de la palabra santidad, lo más cerca a esa palabra es integridad. He descubierto que aquí hay falta de integridad. Por lo tanto, hay una invitación a acercarse con corazón sincero. Número 2, en plena certidumbre de ¿qué? De fe. Porque él ha descubierto que estos individuos están dudando. ¿De qué dudan? ¿De qué dudan? Pues dudan precisamente de que Cristo sea realmente ese sumo sacerdote. Por lo tanto, los manda a darse un baño. ¿Ah?
purifíquense los corazones de la mala conciencia y lávense los cuerpos con agua pura. Es decir, entren, esto era parte de un acto litúrgico en Israel, por parte de los judíos, ¿no? Para llegar hasta a la experiencia cultica había que estar limpios. Por lo tanto, dice, señores, ustedes se están contaminando, ustedes se están ensuciando dentro de sus actitudes. Y esto es lo que impide precisamente el poder disfrutar de la experiencia de estar ante la presencia de Dios como resultado del gran sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Ahora, la carta a los hebreos, tal vez ahora, con lo que usted escuchó el martes y con esta breve sinopsis, ¿verdad?, le va a permitir mirar la carta, entenderla tal vez un poco mejor. Pero la carta a los hebreos tiene unas dificultades. Una de ellas es que no conocemos el autor. Y al no conocerse el autor, pues es muy difícil entender cómo piensa, ¿verdad? Porque cuando uno conoce a la gente cómo piensa, pues uno puede leer mejor lo que escribe. Pero en el caso del autor de la carta a los hebreos, pues no se sabe quién fue el autor. Entonces, desconocer el autor de por sí ya es un problema, ¿verdad? Y es un problema serio. Ahora, pretender interpretar lo que él dice sin conocerlo se convierte en una situación mucho más intrincada, mucho más difícil. Por lo tanto, una de las tareas que se han dado a algunos teólogos es entonces procurar, si no conozco personalmente al autor, déjame ver si puedo conocer cómo piensa, cuál es su trasfondo, de dónde es que él escribe tantos comentarios y cómo los hirbana, ¿verdad? Cómo los hirbana, porque desde luego él escribe la carta a los hebreos, pero no la está escribiendo a la iglesia primitiva. ¿Se da cuenta? Que a veces ese pensamiento como que se suelta por ahí en algunas personas. Él está escribiendo la carta a los hebreos, pero no le está escribiendo a la iglesia primitiva, no le está escribiendo a la iglesia de Jerusalén, le está escribiendo a unos, a los que él ha denominado ¿qué? Hebreos. Pero entonces algunos teólogos han dicho, bueno, ya que no sé quién es, por lo menos déjame saber cómo piensa. Y desde luego descubren cómo piensa a base de cómo se pensaba en aquel momento. Así es que, no conociendo al autor de Hebreos, sí podemos asegurar que éste, de alguna forma, por alguna manera, tenía un conocimiento profundo del griego. Pero no solamente es un conocimiento profundo del griego en términos de escritura, ¿verdad?, sino que tiene un conocimiento profundo del griego en términos filosóficos y sobre todo en términos de la filosofía platónica, una filosofía que ya permeaba por más de 500 años en medio del escenario cuando esta carta se escribe. Ahora, sin pretender entrar en toda esa amalgama de la filosofía platónica, ¿verdad? En el platonismo había un contraste, se hacía un contraste. Lo real de lo irreal. Lo visible de lo invisible. Lo temporal de lo
eterno. Y a ese concepto se le denominaba el mundo de las ideas, el mundo de las formas, el mundo de los modelos. ¿Y qué era lo que se planteaba ahí? Mire, lo que se planteaba era algo sencillo. Es que en el mundo pueden existir 1000 modelos de silla. Pero esos 1000 modelos de silla tuvieron que haberse copiado de un modelo perfecto. Y ese modelo perfecto no está aquí. Ese modelo perfecto está aquí, en el más allá. ¿Qué planteaban ellos? Que todo lo que aquí existe es el resultado ¿de qué? De algo que existe en el otro lado. Y que de alguna manera nos ha llegado la noción de eso que existe al otro lado y se ha copiado. Pero desde luego no es una copia perfecta, es una copia imperfecta. Lo que usted ve se copió de lo que no se ve. Lo que es real se copió de algo que en este cosmos no es real, pero existe. Lo que es temporal aquí es como consecuencia de algo que es eterno, pero no está aquí, sino está ¿dónde? Al otro lado, en el más allá. Y desde luego, óigame, esa era la fascinación del pensamiento filosófico griego. En eso se sentaban ellos. A filosofar. Y de hecho, todo planteamiento filosófico en el tiempo en que esta carta se escribe estaba imbuido dentro de ese concepto. Por ejemplo, Filón decía que antes de Dios hacer el mundo físico, se fijó en el mundo perfecto que ya había creado. Es decir, para este movimiento, para esta corriente filosófica, este mundo es copia de un mundo que perfecto. Cicerón decía que no tenemos una semejanza real y viva de la ley, sino que todo lo que tenemos acá abajo es sombras y bocetos de lo que está en el otro lado. Así es que para algunos teólogos, el autor de la carta a los hebreos hilvana muy bien en el pensamiento filosófico griego y hace de este pensamiento bien hilvanado una afirmación de la verdad cristiana, que la vamos a ir viendo precisamente en esa presentación que él hace de Jesucristo como el sumo sacerdote. Ahora, este autor o autora, ¿sabe? No solamente tenía un trasfondo extraordinario del pensamiento filosófico griego, sino que tenía también un trasfondo pleno del conocimiento hebreo. Porque desde luego, en el lenguaje que él plantea esta carta, lo que él hace es reinterpretar ¿qué cosa? ¿Quién me dice? Reinterpreta la ley. Él va a reinterpretar la ley. Y en esa reinterpretación de la ley, desde luego, lo hace con tal cuidado, con tal precisión, que revela y demuestra
que lo mismo sabe de filosofía griega, como sabe también de qué, de experiencia cúltica judía. Por lo tanto, queridos, aunque no sabemos quién fue el autor de la carta, el que escribió es un general de 7 estrellas. Sabe lo que está escribiendo, sabe lo que persigue con su planteamiento. Y desde luego, cuando él enfoca ese trasfondo hebreo, no lo enfoca en el vacío, porque en el pensamiento judío, en el Antiguo Testamento, para un judío acercarse a Dios era un asunto sumamente peligroso. El que se acerque a Dios no lo cuenta. Al que a Dios se le aparezca, se liquidó. De hecho, déjeme citarle un par de versos. Éxodo 33:20. Éxodo 33:20. Mire cómo dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y qué, y vivirá. Si miramos el 32:30, mire cómo dice, y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. O sea, en el pensamiento judío, acercarse a Dios, tener un encuentro con Dios, era sumamente peligroso. Ahora, ¿y cómo se va a relacionar el hombre con Dios, el judío con Dios? ¿Cómo se va a dar esa interacción? Pues mire, esta historia de Éxodo 32 lo que hace es demarcar ¿qué cosa? El inicio de ese proceso. Porque en el pensamiento religioso de Israel, entonces se estableció que de la única manera que el hombre podía tener, el judío podía tener relación con Dios, era mediante un pacto. Ese pacto no lo creaba el hombre. Ese pacto lo creaba ¿quién? Dios. Porque es imposible que un hombre haga pacto con Dios. ¿Eh? No, a mí eso, la verdad, me hace bien difícil cuando escucho gente hacer planteamientos así. Ahora, el pacto vino a ser la forma establecida para que Israel pudiera acercarse a Dios. Ahora, ¿qué se le requeriría a Israel? Porque obviamente Dios hace el pacto, pero le dice a Israel, mira, no va a haber ningún problema, yo voy a andar con ustedes, yo los voy a acompañar, yo seré para ustedes sombra, yo seré para ustedes luz, yo seré para ustedes camino, ustedes sentirán mi presencia, yo los acompañaré en la guerra, yo los acompañaré en el dolor, en todo momento yo estaré con ustedes. Ahora, eso sí, lo que les voy a requerir es que observen mi ley y lo obedezcan. Si miramos Éxodo 24, del 3 al 8, Éxodo 24, del 3 al 8, dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Seguimos por ahí. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Note bien que este es el proceso rústico de la religiosidad de Israel, que poco a poco se fue ¿qué? Se fue montando, se fue estructurando, fue tomando forma y terminó entonces en la experiencia donde había que un sumo sacerdote. Así es que el que escribe la carta a los hebreos conoce esto al dedillo, conoce esto muy bien. Él sabe muy bien manejar todos estos conceptos hebreos. Óigame, y manejar estos conceptos hebreos en aquel tiempo no era una tarea fácil. Por lo tanto, los quilates de este autor de la carta a los hebreos son extraordinarios. Así que si Israel cumple la ley, tiene acercamiento a Dios. Si no cumple la ley, se crea una separación. Y para esto entonces venían los sacerdotes con los sacrificios. ¿Por qué? Porque ese es el tercer paso. Está muy bien. Pues mira, Dios hace pacto con Israel y le dice: Israel, tú tienes que obedecerme. Ah, pero ¿con quién está haciendo Dios pacto? Dios está haciendo pacto con los mortales. ¿Y cuántas cosas no le prometemos a Dios y después no cumplimos? Y desde luego, pues uno de los planteamientos que hace Israel es eso: de, ok, está muy bien, ven acá, tú nos has llevado a hacer un pacto, pero ¿y si este pacto falla? Y si tú me pides que te obedezca, como a veces yo le digo a Kaira, es que tienes que obedecer. Me dice: papi, yo lo sé, yo lo sé. El problema es que es difícil. Yo lo sé, yo sé que te tengo que obedecer, pero es que es difícil. ¿Ves? Entonces, así mismo responden esta gente a Dios. Dice: oye, es difícil. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice: pues no hay problema. Entonces, yo les voy a poner, ¿qué cosa? Sacerdote. Y este sumo sacerdote entonces será el vehículo mediante el acto del sacrificio. Mediante el acto del sacrificio, para que, claro, cuando ustedes me desobedezcan, yo me enfogono. Pero entonces, a través del acto del sacrificio, ¿ustedes qué? Me contentan. Ahora, fíjese cuál es el problema de este proceso. Porque este proceso generaba un problema. ¿Y cuál era el problema de este proceso? El problema de este proceso es que un día tenemos a Dios contento y otro día no lo tenemos contento. Entonces, Israel dependía de qué cosa. Israel dependía entonces del sacerdote para que viniera todos los años al proceso de la expiación. Y a través del proceso de la expiación y a través del proceso de los sacrificios y de las ofrendas expiatorias, entonces el judío pudiera decir: bueno, por lo menos ahora ya le saldé. Pero cuando el judío decía ya le saldé, en lo próximo que pensaba era: tan pronto le saldo, bueno, de nuevo con el fiado y me meto de nuevo en deudas con Dios. Y ahora tengo que volver de nuevo ¿qué? Ante Dios a pedirle que me salde la deuda a través
través de este corderito, a través de este animalito, a través de este sacrificio. Y eso, al entendimiento, primero de Pablo, que hace todo un planteamiento magistral sobre este tipo de fenómenos, ¿verdad? Y hace una confrontación a aquellos que pretenden judaizar. Y ahora el planteamiento lo hace también quien escribe la carta a los hebreos, porque ese proceso lo que revelaba es que era un proceso imperfecto. Yo te mantengo con vida, pero todos los días tienes que tomarte la medicina. Y no habrá una medicina que yo me la tome de una vez y nunca más la tenga que volver a tomar y yo me mantenga con vida. No. Aquí es donde el autor a esta comunidad frágil, a esta comunidad débil, a esta comunidad que está en una depresión, les dice: señores, yo les voy a presentar con claridad lo que significa Cristo. Y la verdad es que les conviene que ustedes no los rechacen. Porque si ustedes rechazan a Cristo, que es la medicina para la vida, el jíbaro nuestro diría: ni el médico chino te cura. ¿Se da cuenta? Uno mira el concepto y para este autor hay una identificación del problema de la humanidad. ¿Cuál es el problema de la humanidad? Mire, en el mundo griego el problema de la humanidad es que nunca podrá disfrutar de nada perfecto, porque todo lo que hay aquí es una copia imperfecta. Ese es el mundo griego. El mundo judío tiene el otro problema, y es que el vehículo que tiene para relacionarse con Dios es una medicina que se tiene que tomar constantemente, porque de lo contrario está en un on and off. Hoy estoy con Dios y mañana no estoy con Dios. Hoy estoy con Dios y mañana no estoy con Dios. Hoy estoy en Dios y mañana estoy separado de Él. Y ambas experiencias para la humanidad dentro de ese contexto son totalmente agónicas. Por lo tanto, el autor de esta carta dice: lo que la humanidad necesita y ya existe es un sacerdote perfecto. Y lo que la humanidad necesita creer y ya está es en un sacrificio perfecto. Es decir, alguien con algo que pueda ofrecer a Dios un sacrificio que sea capaz de producir una relación permanente de una vez y para siempre. Por lo tanto, la recomendación de la carta a los hebreos sirve al griego y sirve ¿qué? Al judío. Sirve a ambos. Y la alternativa que ofrece a la humanidad el autor de los hebreos es Jesucristo. Y yo creo que esta es una verdad medular para la iglesia que no puede negociar. No puede existir tal cosa como que todos los caminos salvan. No puede existir tal cosa. Óigame, por más abierta que sea mi mentalidad, la apertura no me deja llegar ahí. No puede existir tal cosa como que todos los caminos conducen a salvación. La Biblia enseña que solo Jesucristo salva.
Claro, algunas personas me han dicho, entonces tú no crees que Dios puede salvar por otros vehículos. Bueno, Él es soberano, Él haga lo que quiera. Pero a mí me llamaron a predicar que la salvación es solo a través de Jesucristo. Si Él quiere salvar de otra forma, ese es su asunto, para eso Él es Dios. Pero yo no puedo decirlo, porque a mí me dijeron que solo debía proclamar salvación a través de Jesucristo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Así es que no podemos conocer probablemente al autor de esta carta. Ahora, eso sí, la tesis de Hebreos es que Cristo es el sumo sacerdote perfecto. ¿Y sabe por qué es perfecto? Porque responde a la necesidad de la humanidad. En el caso del autor, en el contexto griego y en el contexto hebreo. Porque es humano y es divino. Por eso es perfecto. Miren qué dato interesante. La perfección de Jesucristo, según el autor de los Hebreos, radica precisamente en su divinidad. ¿Y radica en qué? En su humanidad. Porque desde luego, Él vino a la tierra, pero no es una copia imperfecta de Dios. Es el verbo, ¿qué? El verbo encarnado. Oye, cuando uno mira eso, dice, ¿qué revelación tuvo esta persona? ¿Qué enfoque tan prístino de la teología crística tuvo este autor? Tal vez para algunos cristianos se les hace tan agónico el pensar, ¿verdad? El hecho de que ¿cómo es eso de que es divino y es humano? Pues precisamente en ese planteamiento, en ese misterio está radicada la verdad de la fe cristiana. Y no hay que caer en la trampa de un ruselismo, ni hay que caer en la trampa tampoco de ningún extremo, ni de derecha ni de izquierda, porque la centralidad del Evangelio es Jesucristo mismo. ¿Qué va a plantear entonces el autor de la carta? Que como Cristo es humano y a la misma vez es divino, por lo tanto, Él es el que puede traer a Dios al hombre y puede llevar al hombre a Dios. Él es el que puede decirle a Dios, Dios, ven acá, vétete aquí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ves? Pero es el que puede también decirle a la humanidad, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si os fuere a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros ¿qué? También estéis. Es como resultado de esta reflexión teológica que el apóstol San Pablo puede afirmar sin ningún temor y decir, si vivo para Dios vivo y si muero para Dios muero, sea que viva o sea que muera, yo soy de el Señor. Y entonces, desde luego, presenta el producto con la cualidad más extraordinaria. El producto con la cualidad más extraordinaria es, mira, su sacrificio, una vez aceptado, no admite repetición. No admite repetición. Perfecto. Su sacrificio es perfecto. Y una vez aplicado,
Entonces, no tienes que aplicarte cristomicina 3 veces al día, con una sola vez, para siempre. ¿Se da cuenta? Una sola vez. Es un sacrificio perfecto, y el que recibe, fíjense cómo dice la Escritura, el que confesare con su boca que Jesucristo es el Señor y creyere en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, ¿será qué? Será salvo. Es mediante Jesucristo que el hombre y la mujer alcanzan bendición y vida eterna. Ahora bien, como esto es una introducción para entonces más adelante poder entrar un poco más a toda esa diversificación, ¿verdad?, del autor, pero ya con eso yo espero que el martes que viene tenemos ya una idea clara, que por más que compliquemos esto, de lo que estamos hablando es de esto. O sea, ese es el norte, de esto que estamos hablando. Aquí a lo mejor no podemos enredar el martes que viene, es de esto, de lo que estamos hablando. No estamos hablando de nada más que de esta sinopsis. Ahora, hablemos un poquitito del libro, ¿verdad? Vamos a hablar un poquitito del libro. Hubo un tiempo que mucha gente llegó a pensar que este libro de los Hebreos era una carta del apóstol San Pablo. Y hay todo un planteamiento interesante sobre el por qué se llegó a decir inicialmente que era una carta del apóstol San Pablo. En el año 180 después de Cristo es que se encuentra el canon de Muratori. El canon Muratori, cuando se encuentra, se abre y se lee la carta a los Hebreos, no está ahí. De hecho, Cipriano, uno de los padres africanos de la cristiandad, en sus escritos, los que se preservan de él, nunca mencionó la carta a los Hebreos. Los eruditos alejandrinos, Clemente y Orígenes, por el contrario, hablaban y citaban la carta a los Hebreos. Y Eusebio, el historiador, cuando habla de la carta a los Hebreos, admite que es una carta que está dentro de una discusión. Y no fue hasta el siglo IV cuando por fin a la carta a los Hebreos se le dio pleno reconocimiento para que entrara al canon bíblico. Ahora, ¿por qué se llegaba a pensar que era de Pablo? Pues en alguna medida, dicen algunos que se llegó a pensar que era de Pablo, porque como parte de las reglas que existía para reconocer una carta y poderla considerar dentro de la discusión del canon, era que fuese escrita primero por un apóstol, o en su defecto que fuera escrita por alguien que hubiera estado bien cerca de ¿qué? Del apóstol. Por esa razón tenemos a Lucas. Lucas se acepta no porque fue escrita por un apóstol, sino que se acepta porque fue un hombre que estuvo cerca de ¿qué? De un apóstol. Por eso se acepta. Entonces, desde luego, nadie en aquel momento, aun cuando habían aparecido algunos nombres, pero no había ningún tipo de evidencia para probar fue de fulano, fue de sultano. De hecho, hubo algunos que dijeron, mira,
esta carta realmente, quien la escribe es Bernabé. Hubo algunos que llegaron a pensar fue Bernabé, pero a fin de cuentas no había ningún tipo de evidencia para ello. Y vamos a ver ahorita a quienes se la adjudicaron, ¿no? Pero unos más listos dijeron, mira, de la mejor forma que pueden considerar esta carta es que digamos que es de Pablo. Porque si decimos que es de Pablo, no se van a atrever a tocarla, por lo menos para eliminarla. Van a tener que recogerla y ¿qué? Es decir, hay que considerarla. Esa fue la técnica que usó un amigo mío en un pueblo de la isla, frente a su casa. Él dice que vio que llegó una mañana, llegaron una serie de camiones y él vio que entre ellos vehículos pesados y salió y dijo, ¿y esto para qué es? Dice, no, es que vamos a desforestar todo esto aquí al frente porque vamos a hacer aquí un estacionamiento. Y él dice, pero esto se consultó a calidad ambiental. Y dice, no, aquí yo soy el alcalde y aquí no hay que consultar con nadie. Dice, no, eso hay que consultarlo con calidad ambiental. Aquí hay árboles de muchos años legendarios. Dice, no, es suficiente con que yo el alcalde. Y señor alcalde, ¿cuándo usted va a empezar este proyecto? Y entonces él dijo, bueno, ya estoy trayendo maquinaria, ya para la semana que viene yo empiezo. Y el hombre, a base de la información que le dio el alcalde, ni tardo ni perezoso, se montó en su carro y se fue para allá, para la isla, y se consiguió unos palitos de ausubo, y se consiguió unos palitos de, ¿cómo se llama eso? Autóctonos de Puerto Rico. Y empezó a comprar palitos de eso, y llegó por la tarde, ya casi al oscurecer, y entonces agarró un pico y una pala y se fue allí donde estaba, empezó a sembrar palitos de esos por todas las esquinas, y al otro día fue y le echó agua y lo siguió echando agua, y a la otra semana llamó entonces a la Junta de Calidad Ambiental y dijo, mire, aquí el alcalde quiere destruir un predio de terreno que está lleno de árboles autóctonos de Puerto Rico y eso no se puede tocar. Óigame, y a la media hora estaba la Junta de Calidad Ambiental allí con toda su gente y le paralizaron el proyecto al alcalde, y el alcalde estaba que humeaba. Y él en el sillón de su casa vio cuando el alcalde llegó y le dijo, ¿me ganaste esta? Y dijo, te ganaron los árboles. No fueron los árboles los que te ganaron. Pues prácticamente un proceso como este fue el que hicieron estas personas. Dijeron, ¿de qué manera podemos lograr que se salve este documento? Pues eso es de Pablo. Por lo menos esa es la intuición que tenemos, esa es la sospecha que... bueno, pues entonces lo necesitamos agarrar y empezar a protegerlo. No vaya a ser que entre aquella cacería de documentos deuterocanónicos o apócrifos que había en aquel tiempo lo fueran a echar para un lado. Nada. Dios en su cuidado, ¿verdad? En su gracia, en su amor, lo preservó para nosotros. Ahora, si vemos el contenido, ya por lo menos, aunque no sabemos quién fue el autor, pero sabemos que fue un hombre con una agudeza intelectual extraordinaria, o una mujer con una agudeza intelectual extraordinaria. ¿Verdad? Sí. Ahora, ¿qué podemos conocer de los destinatarios? Pues la carta arroja más información sobre los destinatarios que sobre el autor. Por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 3, capítulo 2 y versículo 3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la
confirmaron. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar inmediatamente? Es que esta carta le fue escrita a una comunidad que por lo menos era una comunidad de una segunda generación o de una tercera generación, porque está diciendo que, dice, esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron no la confirmaron. Es decir, esa primera generación que la escuchó, que ya no está con nosotros, ellos lo oyeron y no las confirmaron. Por lo tanto, la carta fue escrita a creyentes probablemente de una segunda generación. En el capítulo 5 y en el versículo 12, mire cómo le dice el autor de la carta: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarle las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Lo que quiere decir es que estos cristianos eran cristianos maduros, cristianos de muchos años, cristianos que probablemente el autor dice: mira, a estas alturas ustedes deberían ser maestros de la palabra, no estudiantes tan principiantes como lo son. Número 3, en el 10:32, dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Note bien que el autor de las cartas los vincula con una generación que con anterioridad existió en la fe y que llana y sencillamente casi se extinguió como resultado de persecución, de muerte, de sufrimiento. Así que ustedes pueden ser una segunda generación, pero son una generación que está vinculada ¿a qué? A la primera. O sea, ustedes no están tan lejos de los primeros. Ustedes conocen muy bien. Lo otro que le plantea está en el capítulo 13 y verso 7. Capítulo 13 y verso 7. Dice: acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida. E imiten ¿qué? E imiten su fe. Fíjense que les plantea que quienes te dirigieron fueron de esa primera generación, que probablemente fueron víctimas de una terrible persecución. Ahora, si miramos el 12:4, dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar ¿qué? Su sangre. Lo que da a entender es que probablemente les toque vivir una experiencia de persecución. Porque aquí, librar una batalla contra el pecado, lo que implica es enfrentarse al Estado y hacerle saber al Estado que nosotros no concurrimos con cualquier idea que pretenda sustituir a Jesucristo de su trono. Y le dice: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, es decir, en esta posición que ustedes tienen, todavía no les ha tocado, pero le está hablando de qué? Está infiriendo que hay una posibilidad
de entrar en una experiencia donde tengan que derramar su sangre. Y si miramos el capítulo 10, verso 32 al verso 34, les dice: recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha, soportaron mucho sufrimiento, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto, a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Y verso 34, también se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio más grande que este, ¿verdad? Y aún mucho más permanente. Si usted observa bien, esta es una comunidad, oiga, que ha vivido la experiencia del sufrimiento dentro de su fe, que ha vivido la experiencia de la persecución dentro de su fe, que han perdido, inclusive, han vivido despojos, les han quitado sus propiedades, pero el problema aquí no es ese. El problema aquí es que no han entendido que el único camino para llegar al Padre es Jesucristo. Ustedes han dado sus tierras, han dado sus casas, han dado sus bienes, ustedes han sufrido persecución. En unas ocasiones inclusive fueron solidarios con los que estaban siendo perseguidos, con los que estaban siendo maltratados, con los que estaban muriendo. De hecho, todavía no les ha tocado vivir ese tipo de experiencia donde el imperio se vuelque contra ustedes y empiece a masacrarlos por la fe. Cuando uno recoge ese contenido, uno dice, bueno, ¿a qué comunidad le escribe? A una segunda generación, cristianos maduros, que tuvieron vínculos con el primer siglo, que tenían tradición de mártires, que vivieron la experiencia dolorosa de las persecuciones, que vieron a sus primeros líderes morir y que todavía no han sufrido lo que a juicio del autor será una persecución más terrible. Cuando uno mira eso, lo compara y lo contrasta con la historia, entonces algunos teólogos dicen, mira, más o menos esta carta pudo haberse escrito entre el año 64 después de Cristo hasta el año 86 después de Cristo. Algunos la fechan en el 67, algunos la fechan en el 71, algunos la fechan en el 83, algunos la fechan en el 84, pero más o menos en ese intervalo, entre el 64 al 86, fue que se escribió la carta. ¿Qué tiempos eran estos, queridos? Pues estos eran los tiempos históricos de dos emperadores, uno llamado Nerón y el otro llamado Domiciano. ¿Cuál de los dos más malo? ¿Cuál de los dos más perverso? Más egolátrico, más egocéntrico, ¿verdad? Que persiguieron a los cristianos porque no querían los cristianos reconocerlos como quirios, como dioses. Así es que esta carta va dirigida a una iglesia establecida, a una iglesia que había tenido grandes maestros, a una iglesia que había sufrido persecución, a una iglesia que inclusive dentro del marco de su desarrollo
no había sido fundada por los apóstoles en el capítulo 2 y en el versículo 3. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación que fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron no las confirmaron. Lo que quiere decir es que si no menciona a los apóstoles, sin lugar a dudas, es porque no se reconoce a ningún apóstol como el pionero en la predicación dentro de ellos, de la formación dentro de ellos. Ahora, por el otro lado, en el capítulo 6 y en el verso 10, oiga, del lomo un pelo, porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado, sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Lo que revela es que esta es una iglesia que posee generosidad. Y desde luego, es como resultado de esa generosidad reconocida por la autoría de esta carta, que entonces hay toda una intención de estremecerlos, de removerlos, de empujarlos, de confrontarlos, a fin de que ellos despierten y puedan entender que Jesucristo es el sumo sacerdote, el que hace el sacrificio una vez y para siempre. Ahora, desde luego, no pudo haber sido un autor desconocido para esta comunidad, porque él no se excusa, no hace como Pablo hizo cuando escribe la carta a los romanos, ¿verdad? Que admite que él no los evangelizó, que él no los ganó. Él simplemente le plantea y dice, para mí ustedes estaban ya considerados como maestros. Ahora descubro que ustedes, ¿qué? Ustedes necesitan leche en vez de vianda. Lo que da a entender de alguna medida, en alguna forma, es que este autor conoce muy bien esa comunidad. La conoce al dedillo y da la impresión que no solamente la conoce al dedillo, sino que participó dentro de la formación y dentro del carácter de esta comunidad. Parece que él fue maestro de ellos. Parece que él fue instructor de ellos. Parece que él fue mentor de esta comunidad. Y desde luego, reconociendo las virtudes de su generosidad, se percata que esta comunidad no debe echarse al olvido, sino por el contrario, a esta comunidad hay que procurar rescatarla. Está sorprendido de que esta comunidad está en una sola dirección. Y la dirección a la que va es abandonar la fe. Y si de eso se trata, el autor tiene la firme determinación de evitar que ellos abandonen la fe. Desde luego, si lo logró o no lo logró, no lo sabemos. Si eran creyentes judíos de la diáspora que estaban fuera de Jerusalén, pues sería inferirlo. Hay quienes llegan a postular que podían ser cristianos, judíos de la diáspora, que muy bien estaban imbuidos del conocimiento griego y a su vez de su formación religiosa judía, y que por ende entonces eran en este momento judíos que estaban pensando abandonar la fe,
pero no se sabe, ¿verdad? Es a ciencia cierta. Aunque podemos señalar lo siguiente, es que los judíos vinculados a la fe cristiana del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, finalmente desaparecieron en Petra, en África, en el siglo IV. Después de ahí ya se les perdió el rastro, ya no hay forma de poderlos vincular, y finalmente la iglesia pasa entonces a convertirse en una iglesia total y absoluta, ¿no?, de gentilidad, porque el último contacto que se tuvo con judíos cristianos fue en el siglo IV, en Petra, África. Fuera de ahí, pues, no hay mucho que abundar. Ahora, para Tertuliano, esta carta la escribió Bernabé. Para Lutero, esta carta la escribió Apolos. Pero hay un teólogo alemán llamado Hannard, y Hannard propuso una tesis de autoría de esta carta. Y este teólogo alemán dice que esta carta muy bien pudo haber sido escrita por Priscila y Aquila. Desde luego, me encantaría que el procedimiento arqueológico, histórico, pudiera arrojar más luz sobre el particular, y con toda honradez me encantaría que en algún futuro se descubriera que Priscila participó del proceso de esta carta. Yo creo que deberíamos celebrarlo con un culto grande si eso se descubriera, ¿verdad? Pero hasta el presente solamente está esta presentación de Hannard, de algunos teólogos dentro de su escuela que buscan información constante y la afirman en términos de que Priscila y Aquila son los responsables. El otro dato que pudiéramos señalar es dónde estaban ubicados estas personas y a qué dirección se envió la carta. La posición pues obviamente es diversa, pero hay una serie de teólogos que postulan y afirman que esta carta fue dirigida en su origen a Roma, y que obviamente ese comentario del autor que dice los de Italia os saludan, es como diciendo, del lugar donde estoy escribiendo hay unos compañeros suyos, conciudadanos suyos que están aquí conmigo y les envían saludos, pero a fin de cuentas eso pues obviamente es parte de esas tareas que hacen los teólogos constante y permanentemente en sus libros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? Adelante, sí. Aquí yo tengo quién es, me puede decir, quién es Orígenes, que dice que llega a la conclusión de que los conceptos eran los de Pablo, pero que la fraseología y la composición eran los de alguien que se dedicó a recordar las enseñanzas del apóstol. Ejemplo, Clemente de Roma o Lucas. Sí, Orígenes es uno de los padres de la iglesia alejandrino, que obviamente pues hizo una cantidad de latino, que hizo una gran aportación al pensamiento teológico y a la historiografía de la iglesia cristiana. Y obviamente pues en ese análisis que él hace dice, bueno, yo veo aquí que hay ciertos vestigios del estilo de Pablo, pero no podemos
no podemos perder de vista que hay cartas que se han conservado de ese tiempo, y cuando usted las lee, es de un Juan de los Parlotti, y tiene el estilo de Pablo en la introducción, porque era la forma, era el estilo literario con el que se escribían las cartas, y porque aparezca diciendo gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no quiere decir que sea Pablo, ¿ves? Pero él lo clarifica y dice, bueno, veo el estilo, pero no necesariamente puedo adjudicar. Bueno, no, uno de los argumentos que se tiene sobre el particular es que Priscila y Aquila obviamente tenían un conocimiento vasto del campo teológico cristiano. Tan es así que cuando Apolos aparece en el escenario, es Priscila y Aquila los que agarran a Apolo, que el pobre lo que venía era con unos rudimentos de la postulación teológica de Juan el Bautista, no porque Juan el Bautista se le haya enseñado necesariamente, sino porque era parte de una corriente religiosa del movimiento de Juan el Bautista. Y cuando Priscila y Aquila lo agarran, son ellos los responsables de educarlo, de instruirlo y de formarlo teológicamente. O sea, que en ese sentido, de hecho, cuando Pablo habla de Priscila, Pablo usa el término colaboradora. Y ese término colaborador, lo que implica en la intención etimológica de las cartas paulinas, es alguien que hace el mismo trabajo que yo realizo. De hecho, otra de las cosas que uno observa es que cuando Pablo habla de esta pareja, vuelca el estilo, ¿no? Y menciona primero a Priscila y luego menciona a Aquila. Lo que hace entender es que Pablo tenía respeto intelectual por Priscila. La veía como una mujer con una formación teológico muy reconocido. O sea, claro, usted va a leer sobre eso y va a encontrar, yo una vez encontré hasta uno que dijo que Pablo estaba enamorado de la intelectualidad de Priscila, pero eso son ya meras especulaciones, realmente no. Ya eso es un bochinche de barrio, ¿verdad? Ya eso no tiene ningún contenido serio. Pastor, ¿quiénes decidían que los libros canónicos se incluyeran a los libros canónicos? ¿Quiénes eran los que tomaban esa decisión? Bueno, eso primero se determina dentro de unos sínodos, y finalmente es bajo esos sínodos que se asignan a unas personas en particular para que tomen esa decisión bajo unas reglas muy serias. Ojalá podamos tener en algún momento dado algún tiempo para hablar sobre ello, ¿verdad? Porque así de momento yo no puedo, pero eso tenía una formalidad y un protocolo muy serio. De hecho, es bueno decir que fueron más los que se rechazaron que los que se aceptaron. Y cuando usted dice sínodo, ¿qué quiere decir sínodo? Bueno, unas reuniones que se convocaban, y como consecuencia de esas reuniones que se convocaban, se reunían, pero eso no era una reunión de una semana ni de 2 semanas, eran reuniones de años, donde estaban discutiendo, donde se traía la información y aparecían unos a favor y otros en contra, y cuando la cosa se ponía difícil, vamos a dejarlo aquí, vamos a tomar otro, y entonces se asignaban a unas personas a hacer la investigación. O sea, era un proceso riguroso, bien riguroso. ¿Alguna otra? Ajá. Moisés. Sí, adelante. Si el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, Sí.
y estaban hablando de que le ponían una soga y campanas. Sí. Asumo que eso tiene que haber pasado anteriormente, que algún sumo sacerdote tiene que haber muerto. Yo no sé si... no. Si Sí. se sabe de algo... Sí. Yo no sé si bueno, realmente yo no sé. En lo personal, yo no lo sé. Acuérdense que era la forma de interpretar. Más vale que ninguno haya muerto de un infarto allá adentro, ¿verdad? O de un derrame cerebral, porque tuvieron que haber dicho de inmediato que lo mató Dios allá adentro. Pero era de por sí la regla que existía. Era, si vas a entrar, tienes que entrar bajo estas condiciones, porque si a Dios no le gusta la ofrenda, mata. ¿Quién sabe si alguien murió, verdad? De hecho, dentro de las historias antiguo testamentarias hay un caso del rey Usías. No sé si lo recuerdan, ¿verdad? La historia de Usías, que el planteamiento de Israel, inclusive así es como comienza Isaías a afirmar su ministerio, cuando dicen: el año en que murió el rey Usías yo vi al Señor, como quien dice, fíjense que en ese mismo año Dios mató a Usías, pero a mí no me mató, es lo que quiere decir. Por lo tanto, mi ministerio es auténtico, porque yo lo vi y no me mató, mientras que Usías se puso a ejercer un acto sacerdotal y a Dios no le gustó y lo mató. Se convirtió en gusanos allí en el mismo lugar. O sea que lo que revela de esta forma es que habían existido eventos que daban a entender al pueblo de Israel. El mismo caso del muchacho cuando se cargó el arca, que se cargó el arca, ¿verdad? Que él fue y trató de impedir y Dios lo mató. O sea, que en ese sentido, el caso mismo de Saúl, que fue expulsado precisamente y fue rechazado. El caso, por el otro lado, del sacerdote, que vino en un momento dado el profeta y le dijo: arregla tu casa, porque ya se te acabó tu tiempo, y finalmente oró y Dios le concedió 15 años más de vida, ¿no? O sea que en ese sentido hay cierta evidencia antiguo testamentaria que sí revela que de alguna manera Dios había bregado con algunos bajo esas condiciones, ¿verdad? O sea, sí, exactamente, por eso sí. O sea, acuérdense que el conocimiento que Israel empieza a tener de Dios, lo empieza a tener antropomórficamente, de manera bien paulatina. Primero habla del pie, luego habla del brazo, del ojo, de Jehová, porque tiene terror. No me atrevo a definirlo corporalmente, porque definirlo corporalmente puede provocarme la muerte inclusive. O sea que era un temor terrible. Moisés Cuando Moisés subió, que tuvo la advertencia. Cuando sí. Moisés subió y vio a Jehová, que su cara resplandecía, ¿no? Y se puso Por eso, un velo. y le dice que se esconda detrás de la peña, y entonces aparece precisamente el elemento simbólico. ¿Y quién es la peña? Es Cristo, ¿no? Ese sentido cristológico que empiezan a tomar la figura antiguo testamentaria. Bueno, todo eso es interesante. El pueblo de Israel sabría que él era el pueblo escogido. Ellos tendrían conciencia Lo de que... afirmaban y lo gritaban. ¿Y por qué le tenían tanto miedo? ¿Por qué le tenían tanto miedo? Bueno, porque era la forma de representar a su Dios, un Dios grande y temible. O sea, Dios, ¿qué tuviste, Omar, que oíste, y tú, monte, que te volviste hacia atrás? O sea, la presencia de Jehová, la tierra tiembla. Era la forma, ¿no?, de interpretar a Dios. El autor de los Hebreos dice todo lo contrario. Dice: ese Dios tiene un trono grande, invita a todo el mundo a que se acerque confiadamente
a ese trono de la gracia. O sea, ¿por qué? Porque ahora mediante el sacrificio del sumo sacerdote no hay que ver a Dios con pavor, con miedo ni con terror, sino todo lo contrario. Hay que acercarnos a Él en la plena confianza de que su gracia es la que nos sostiene. Bien, querido. Bueno, entonces el martes que viene hablamos un poquito.